Vamos entonces con la palabra bendita del Señor. Isaías 58. Clama a voz en cuello, no te detengas. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. ¿Por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y que haga cama de cilicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar libre a los que son quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y que a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá él: heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, y si dieres tu pan al hambriento y saciares el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz, y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan, y los tuyos edificarán las ruinas antiguas. Los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Tome asiento, por favor, y alguien diga amén a esa hermosa palabra. Bueno, durante la mañana comenzamos justamente a ver algunos principios de esta palabra, quizás haciendo como básicamente una base de lo que hoy día íbamos a tratar en estos servicios, sobre todo de la mañana. Y hablábamos acerca de Isaías, que está transmitiendo un mensaje. Prácticamente este libro se divide en 3 partes, pero 2 grandes grupos. Uno de ellos hablando acerca de lo que sucederá, el juicio del Señor hacia la infidelidad de un pueblo que recibió tanto pero hizo tan poco y lo hizo tan mal. Básicamente es eso, es de alguna forma la manifestación del Señor de juicio, queriendo el Señor hacerles bien y dándole muchas cosas. El pueblo terminó desviado con su corazón lejos del Señor. Entonces el profeta comienza a hablar acerca del juicio que viene a través de Babilonia, a través de los asirios, y todo lo que eso significaría, sobre todo para Judá y luego también para todo Israel. Luego de eso, entonces vemos en los capítulos finales, a partir prácticamente del 50 en adelante, comienza a haber un tema en relación a la restauración, no solamente presente, sino más bien futura. Se habla en este libro, por ejemplo, de la santidad, dándole mucho énfasis a lo que es la santidad del Señor, también a los pecados del hombre, pero sobre todo a lo que es la redención de su pueblo. Básicamente el libro trata de eso. En este capítulo 58, el Señor está haciendo ciertos ajustes, porque míreme por favor, a pesar de lo que ellos han vivido, que no es menor, es fuerte, es grave, es difícil, es doloroso. De alguna forma hay personas que no cambian por causa de lo que viven. Tristemente uno pudiera esperar
que muchas cosas de las que vivimos generen ciertas transformaciones en nuestra vida, pero eso no siempre es así. Tristemente, están acá, ¿verdad? Tristemente, a veces cuando nosotros vivimos algunas situaciones en nuestra vida, esperaríamos que producto de lo que vivimos haya una transformación en nuestra vida, pero sabemos que lo que vivimos no transforma, sino que la obra del Señor es la que transforma la vida del hombre, aún así sin haber vivido algunas cosas. O sea, puede ser que, porque hay personas que dicen, no, si yo a partir de eso, pero la gente puede volver a vivir o a pasar lo mismo si no hay una transformación verdadera. Me explico. Alguien podría decir, no, si después de, por ejemplo, lo que hice, ya no lo vuelvo a hacer porque aprendí. Pero la gente piensa que aprendió o no lo vuelve a hacer a causa de lo que vivió o lo que sintió. Pero eso no es garantía de no volverlo a hacer. De hecho, ¿cuántas veces usted, voy a poner un caso, porque esto yo lo vivo siempre, de alguien que me dice, no, pastor, yo le fallé a mi esposa, pero la verdad es que yo me arrepentí, me dolió tanto, y eso va a durar hasta que se le pasa el dolor. Pero luego de eso va a volver a vivir o a hacer lo mismo, a menos que realmente haya una transformación. La única forma de no volver a hacer lo que hice es con una vida transformada. De lo contrario, el dolor ha de pasar, el tiempo ha de pasar y la gente ha de volver a hacer las mismas cosas y volverá a justificarse y volverá a poner otra promesa sobre la mesa para decir, ahora sí que no lo vuelvo a hacer. Y buscará la forma de convencer al otro que no lo va a volver a hacer, pero eso no es una garantía. Y uno lo va a ver en la Escritura, no solamente en los juicios, sino aún en las bendiciones. Uno ve al pueblo de Dios, están acá, ¿verdad? Uno ve al pueblo de Dios, cómo el pueblo se desviaba, y no se desviaba solamente por causa de lo malo que vivían, sino muchas veces el desvío del corazón era incluso lo bueno. A veces no, porque quizás en Egipto alguien podría decir, estamos en Egipto y por eso me desvío, pero se desviaba su corazón aún en la tierra prometida. A pesar, mire, la gente se desviaba sin la presencia de Dios, y aún la gente se desviaba con la presencia de Dios y en la presencia de Dios. Uno puede ver en la vida de Judas, uno lo puede ver en el pueblo que marchaba en el desierto, cómo las personas, a pesar del lugar donde estaban y a pesar de lo que habían visto, a pesar de lo que habían sentido, o sea, el hecho es que las personas no pueden sostener lo que dicen ni dejar de hacer lo que hacen si no hay una verdadera transformación en su vida. Y eso usted lo va a ver siempre empíricamente, incluso en nuestras vidas. Ahora, cuando nosotros vemos a este pueblo, lo que está tratando de hacer el Señor es hacerle ver que no solamente se trata de hacer algo de la forma, de hacer algo que siempre han hecho, y de incluso cumplir la palabra. Cuando uno comienza a hacer algo con la motivación equivocada, a pesar de que ese algo sea bueno, cuando la motivación, ¿qué es la motivación? El motor. La palabra motivación viene de motor, o motor viene de motivación. Es lo que te impulsa, lo que te permite, lo que te da la fuerza para hacerlo. Puede ser buena, puede ser mala. Hay gente que canta para competir y ese es su motor. Hay personas que dan para ser visto y ese es su motor. ¿Cuál es la motivación? El descubrir la motivación en realidad no es cambiar lo que hago, sino es cambiar la motivación del por qué lo hago. El por qué estoy, el por qué lo hago, el por qué lo digo. Esas cosas son las importantes de revisar. Aquí lo que el Señor está diciendo, hay cosas buenas que ustedes hacen de forma y de fondo incorrectas. Entonces el ayuno, comienza este capítulo, comienza a hablar del ayuno como un elemento que no nace, míreme por favor, no nace en el corazón del hombre. No es que el hombre inventó el ayuno para Dios, sino que el ayuno es una cosa divina que el Señor estableció y que el hombre tiene acceso a poder hacer lo que Dios espera. Pero ahora lo que dice el Señor, hay una forma, hay una manera, y esto es lo que yo escogí. Y hace la comparación entre lo que el Señor escogió y lo que el hombre está haciendo y le está dando a Dios. La gente estaba dejando de comer.
La gente sí estaba ayunando, pero no lo estaba haciendo de la forma correcta. Y es aquí donde Isaías comienza, de alguna forma, por la gracia y misericordia de Dios, a traer luz a través de la palabra para que las personas supieran, y nosotros mismos, los que estamos acá, sepamos, porque estamos en un tiempo de ayuno, más allá de que usted lo haga o no lo haga. Yo sé que hay algunos hermanos amados que están ayunando, que están buscando de Dios, que están quebrantando su propio cuerpo, entendiendo el ayuno no como una huelga de hambre, como una cosa a subirme a la ola porque todos lo están haciendo, sino porque entienden la necesidad de este tiempo puntualmente, a causa de lo que vivimos, a causa de lo que pasamos, a causa de la necesidad que tenemos de honrar al Señor con aquello que hacemos. Pero aquí viene el hecho de calibrarnos un poquito más, y viene el hecho de entender un poquito más en profundidad, y también cuidar lo que estamos haciendo. No se trata de no hacerlo, porque alguien podría decir: ay, pastor, si yo lo hago mal, no lo hago. No deje de hacerlo, sino que hágalo bien. Veamos cómo hacerlo bien. En algunos pasajes o algunas cosas que el Señor nos pide hacer, no hay mucha información. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de bautismo, hay un eterno dilema en varias cosas, acerca si es por aspersión o es sumergida la cosa. Y usted va a ver corporaciones, yo vengo de ese rollo, donde algunos alegaban que era de una forma y otros alegaban. Cuando no se especifica bíblicamente la forma, es que el Señor no está interesado en sí en la forma. Porque si el Señor estuviera tan interesado en la forma, lo diría explícitamente, como cuando habla, por ejemplo, de la circuncisión, hasta te da el día en que lo tienes que hacer y cómo lo tienes que hacer, y hasta el por qué lo tienes que hacer. Pero cuando no, entonces lo que hacemos es ir a las raíces más cercanas bíblicas, que tengamos sus ejemplos bíblicos, para tomar un ejemplo de eso y poder hacerlo bajo modelo. Por ejemplo, hay cosas que el Señor dice que debemos hacer, pero debemos, como no se especifica, por ejemplo, las oraciones. No hay una forma necesariamente que sea una regla, ni hay palabras que tengan que ser regla, pero nosotros podemos ver los modelos de nuestro Señor, cómo Él oró, lo que Él dijo, las oraciones apostólicas, pero no es que tú tengas que repetir una frase, sino que hay que ver cómo lo hicieron, con el corazón correcto, la manera correcta, la profundidad, y ese ejemplo te sirve como base. Ahora, en otras partes bíblicas, como en esta puntualmente, se está estableciendo, pero cómo es lo que Dios pide que nosotros hagamos. Llegué, ¿ve? Y de ahí uno lo que tiene que hacer es simplemente una palabra, que es lo que más nos cuesta y que tratamos en la mañana: la obediencia del hombre a lo que Dios espera que yo haga, con el entendimiento del por qué lo hago y la profundidad del cómo hacerlo. Anótelo eso, por favor. Entonces, el Señor comienza de alguna forma hablando, mostrando un panorama. El panorama es que los judíos puntualmente estaban haciendo algo. Mire lo que dice el versículo 2: me buscan cada día. Eso no es malo, eso es parte de lo que la iglesia entiende que debe hacer. Cada día están buscando al Señor. ¿Quieren conocer mis caminos? Buenísimo. El problema es que el Señor está reclamando, dice: dejaron mi palabra. ¿Cómo tú vas a buscar al Señor lejos de la palabra? ¿Cómo podríamos nosotros buscar al Señor, o querer buscar o saber más del camino del Señor lejos de la palabra? Entonces hay cosas que tienen que ver con esto, con que no cuadran, simplemente no cuadran. Hay cosas que el Señor ha de hablar, y siempre que el Señor nos hable será por medio de la Escritura. Pero ya no tiene que ver solo con lo que el Señor dice, porque nosotros ya sabemos lo que el Señor dice. Ahora falta que el hombre no solamente entre al entendimiento de lo que el Señor dice, sino a la obediencia de aquello que entiende, de aquello que el Señor está diciendo. Cuando eso sucede, porque aquí el problema más grave que tenemos no es de entendimiento, sino de obediencia. El problema más complejo de resolver en la iglesia no es, porque podríamos traer a alguien experto, por ejemplo, en la oración, y alguien que nos hable de las profundidades de la oración,
Hermano, nosotros, yo una vez invitamos a una persona a la iglesia de mi papá que nos hablaba de la escritura. Sabía cuántas comas, sabía cuántos versículos, sabía cuántos capítulos, sabía todo. E hizo un compromiso a toda la gente enseñándole el amor hacia la palabra de Dios. Y la gente, y cada uno, y es más, él se dio el trabajo de preguntarle a uno por uno de toda esa multitud que había, que éramos como 15 en ese día. Y le dijo: ¿usted entiende eso? Y se dio el trabajo, hermano González, que ya falleció, y se dio el trabajo de preguntar: ¿entiende la importancia de la palabra? Nos mostró, hermano, la importancia de la palabra en la vida del creyente, y todos quedamos sorprendidos de eso. Y el hombre con un conocimiento tan grande de la palabra del Señor, y todos dijimos sí. Entonces nos pidió hacer un compromiso: ¿cuánto de la palabra va a leer de hoy en adelante? Y algunos más osados decían: yo de hoy en adelante 10 capítulos, decían. Y claro, eso de pronto es tremendo, ¿verdad? Y al decirlo frente a una palabra, uno dice, pero los que menos, yo dije, yo creo que un capítulo, me tiré con uno, y chiquitito le dije. Pero ni eso. El tema es que la gente no retiene lo que dice. A veces aún entendiendo lo que tiene que hacer, no lo hace. ¿Por qué? Porque aquí entra la voluntad y la obediencia. La renuncia del hombre no es falta de tiempo, es solo falta de interés. Y ese es una de las tragedias más grandes de la iglesia, que sabiendo hacer lo bueno, no lo hacemos. Bueno, me salió un amén por ahí. Espero que alguien haya dicho amén para adentro, porque creo que esa es una de las tragedias más grandes de la iglesia, el saber hacer lo bueno y no hacerlo. Entonces la gente normalmente, y uno de los puntitos que tocamos en la mañana, es que la gente quiere simplificar su vida de todas las formas posibles, incluso en su relación con el Señor, trayendo peticiones para que alguien más ore por él. Y no es que no oremos los unos por los otros, pero se resta de la responsabilidad de hacerlo él, haciendo preguntas que podría buscarlo en la Biblia, pero evita el hecho de esforzarse o tomar tiempo para leer. Entonces lo que hace, mejor pregunto o voy a Google para que me responda rápidamente alguien que escribió cualquier cosa. Entonces la gente porque cuando alguien habla de Dios, todos saben. Pregunte a alguien. Cuando se trata de Dios, todos saben, todos opinan. Y el problema de eso es que nosotros asumimos ciertas cosas como verdad, y ahí hay un peligro. Escuchar un predicador, cualquiera que sea, incluyéndome a mí, cualquiera que predicador que se para adelante y que venga a traer o a decir algo, porque cuando se trata de respaldar lo que digo, siempre habrá un versículo para hacerlo. Encontraré rebuscadamente alguna cosa y le diré: pero mire, ahí dice, porque eso es. O sea, voy a respaldar lo que digo con algún versículo bíblico que podría estar fuera de contexto, fuera de lugar. Se lo dijo a otra persona, es una parábola, cualquier cosa, pero yo asumo eso como una verdad. Y por eso hay personas que le dicen amén a todo y están esperando cosas que Dios haga, que el predicador dijo, pero que Dios nunca fue la intención hacer, porque están fuera. Pero como no se dan el trabajo de buscar, de analizar, de orar, de darle vuelta, como decía ministro Gerson, que estaba por ahí, pero por ahí está, ahí atrás, que lo decía en un devocional, ¿verdad? Decía rumiar la palabra, meterla por un estómago, sacarla de ese estómago y pasarla al otro estómago, y como la vaquita, decía el ministro en un devocional, sacarla de ese y pasarla por un tercer estómago y pasarla por un cuarto estómago y seguirla rumiando todo el día. A eso, dice la Escritura, es meditar en la palabra del Señor, es meditar en la palabra del Señor, es pedirle al Espíritu Santo no solamente llenar mi entendimiento de la palabra, sino llenar mi vida del Espíritu, para que me guíe a la verdad, para que pueda identificar las mentiras del infierno, para conocer las profundidades de la Escritura y para salir de la simpleza de aquello que conozco a la profundidad de lo que el Señor espera que la iglesia le conozca, porque la iglesia debe profundizar en conocer a su Señor. Vamos, diga amén. La iglesia tenemos que conocer mucho más al Señor, primero porque el conocimiento está disponible.
Pero mientras haya poco interés, viviremos en la esfera de aquello de repetir aquello que alguien más dice. Y estaremos continuamente solamente tomando lo que alguien dice y no vamos nosotros a conocer en la profundidad. Y qué tristeza es tener a disposición la palabra del Señor, la Biblia, como un regalo del cielo para la iglesia. Vamos, alguien diga amén. La Biblia como un regalo del cielo para la iglesia. Sabiendo que hay cientos de personas, miles y millones de personas que no tienen acceso a la palabra del Señor, pero nosotros tenemos acceso a la palabra. Pero la palabra, aunque tenemos acceso, no tendremos acceso al conocimiento de Dios a menos que haya un interés, haya oración. Y no importa qué tan buen predicador se para aquí adelante, si usted no tiene hambre de la palabra de Dios, ella llegará a su oído, pero no podrá tener efecto en nuestra vida, un efecto transformador, a menos que yo le abra el corazón y esté dispuesto a renunciar y esté dispuesto a obedecer, porque la palabra exige renuncias. La palabra exige renuncias. Por eso el Señor dice: el que quiera seguirme cada día, tome su cruz cada día. Y si me quiere seguir, tome la cruz. No podemos seguir al Señor sin cruz. Entonces tiene que haber una renuncia. El problema es que la gente no quiere eso. Y yo sé que es más fácil decir amén. Es más, sentarnos en la iglesia es facilito. De hecho, lo hablaba el otro día en una reunión pastoral. Cuando el hijo pródigo vuelve, él dice: Padre, pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como un jornalero. O sea, ¿por qué? Porque ser un servidor, ser un siervo es más fácil que ser un hijo. Por eso cuando el hijo pródigo dice: ay, pero padre, si toda la vida yo te he servido, eres siervo, pero no tienes el corazón del padre. El hermano mayor le dice: papá, yo toda la vida te he servido, nunca te he desobedecido, no me ha dado un cordero. Él está hablando de servicio y el padre le habla de paternidad, porque es mucho más fácil servir al padre que ser hijo del padre. Usted puede contratar a gente. Yo podría contratar a gente. ¿Sabe cuántas iglesias contratan servicio de personas que no son hijos? Y la gente rinde. ¿Podemos contratar el servicio de sonido a alguien que no es creyente? Claro que sí. Y lo va a hacer espectacular, lo va a hacer sonar, no me va a hacer rabiar a mí. Podemos contratar un buen baterista, podemos contratar a una persona que toque teclado. Hay iglesias que contratan personas que cantan y que tocan. Podríamos cantar una violinista, podríamos contratar a personas que estén en cámara, que lo harían extraordinario. Podríamos poner a gente a hacer switch, y muchas iglesias hacen eso, que no necesariamente está mal. Hay gente que contrata servicios para hacer páginas web que no son creyentes, porque es más fácil servir a la iglesia del Señor que ser hijo. Alguien dígame. Pero no hemos sido llamados solo a cumplir una función en la iglesia, porque cualquiera lo podría hacer sin la necesidad de rendirse a sí mismo, porque la demanda del Señor no parte desde el servicio para poder ser parte de una congregación. La demanda de Dios es que nosotros, del día que nosotros vinimos a Cristo, Él nos dio potestad legal a todos los que creyeron en su nombre. Se les dio potestad, autoridad de ser hechos hijos de Dios. O sea, la idea del sacrificio de Cristo no es que usted se haga un servidor de la iglesia. El servicio de la iglesia es la gratitud expresada de poder ser hijo de Dios. Pero usted podría ser servidor de la iglesia y no vivir la vida como hijo. Por eso tenemos gente que sirve en una congregación, pero nunca se comporta como un hijo de Dios. Puede mover un auto, puede prender una cámara y nunca comportarse, porque no tienen el corazón de Dios. Sirven en la iglesia, pero su corazón está lejos de Dios. Pero aquellos que son hijos de Dios renuncian a sus propios deseos, son capaces de negarse a sí mismos. Yo no sé si hay alguien acá. Toman su cruz cada día y siguen al Señor. Vamos, alguien diga amén. Por eso es más fácil servir. Puedo servir, y ese servicio entonces asumo que con ese servicio de alguna forma cubro. Nadie puede suplir a través del servicio la falta de paternidad.
Santo Dios, yo me fui para otro lado, pero qué cosa, hermano. Pero sabe, querida iglesia, amada iglesia, es que la gente asume cosas y se equivoca en ese asumir, porque hay que ver qué es lo que Dios demanda de mí. ¿Está malo servir? No, hoy día estamos orando, ayunando, dándole gracias a Dios por los que sirven. ¡Qué bendición! Pero es mucho más fácil servir que ser hijo, porque en el servir te piden un turno, te piden que cumplas, te piden un uniforme, ciertas cosas. Pero la demanda del Señor no es que solo cumplas en un turno de día domingo, sino que cumplas todos los días. O sea, no es que yo me vista para hacer ujier, me ponga mi camisita negra, mi piocha en este lugar, me eche un poquito de perfume, me lustre mis zapatos y me ponga. El Señor dijo: el que me quiera seguir. Y eso tú no lo puedes dejar. No te puede dejar el traje de hijo en la casa. Tú eres hijo por una cosa de naturaleza, por una cosa de diseño, por una cosa de pacto. Ahora, en ese entendimiento de aquello que soy y que entiendo que lo soy, mi comportamiento, mis palabras, mi conducta, mi vida, la obra y aún el respaldo de Dios, porque Dios no está respaldando al ujier o a la persona de protocolo o al de switch, no está respaldando. Dios respalda a sus hijos. Dios respalda a sus hijos. El amor de Dios con su iglesia. Tenemos y disfrutamos de ese amor. El amor de Dios con su iglesia. La promesa no es para el que hace algo en la iglesia. La promesa es para los hijos de Dios. El pan es para los hijos, dijo el Señor. Entonces, dejaron la palabra. Ese es el gran problema. Y cuando nosotros vivimos exactamente lo mismo, porque podemos cometer los mismos errores que hace 1500 años atrás. Podemos cometer los mismos errores que hace 4500 años atrás. Podemos seguir repitiendo, aún teniendo toda la Biblia como ejemplo. Podemos seguir repitiendo los mismos patrones, porque los patrones no se rompen porque se conocen. Los patrones se rompen porque se decide. Usted podría seguir haciendo lo mismo que hizo su papá, porque aunque conoció como su papá fue con usted, usted puede repetir exactamente los mismos patrones. El tema es que los patrones no cambian porque son conocidos. Los cambios se producen por las decisiones que tomamos a la luz de la palabra del Señor, y que esa decisión me lleva a la transformación. Diga conmigo: ayuno. Están acá todavía, ¿verdad? El ayuno. Entonces ellos dicen: ayunamos. Versículo 3, ayunamos. Y más aún, diciendo esa palabra, estamos ayunando. Mire, ¿sabe cuánta gente terminando los 21 días de ayuno le va a cambiar la correa al cinturón? Le va a dar un espacio más al cinturón, un respiro más a la camisa, pero nada más habrá cambiado. A menos que entendamos qué es el ayuno. Ellos dicen: ayunamos. Está bien que lo hagamos, no está mal. Y no está bien que muchos de nosotros nos involucremos equivocadamente solamente porque la iglesia lo hace, solamente porque alguien más lo hace. No está bien. O no está bien que, siendo parte de una congregación, nos quedemos fuera de lo que toda la iglesia está creyendo por diseño, que es algo que ha de bendecir. Que si lo hizo mi Señor Jesucristo, que si lo hicieron los profetas, que si lo hizo la iglesia primitiva, yo entonces diga: pero yo no lo necesito, o yo no lo quiero hacer, porque es parte de justamente el romper la voluntad y someter mi voluntad a lo que Dios quiere que yo haga. Razones para no hacerlo, muchas. Usted lo puede dar. Pastores, que yo trabajo. Pastor, ¿hay alguien aquí trabajando que está ayunando? Claro que sí, mire. O sea, no es que la gente justifica lo que no hace. No es que yo lo voy a hacer otro día, lo voy a hacer más adelante. Es que bueno, para mí es difícil. Es que Dios sabe que me cuesta. Es que pastor, me da hambre. Es que Dios me conoce. Pastor, es que... Y siempre habrá una justificación. Pero cuando somos parte de un cuerpo y entendemos la importancia, yo aprovecho las oportunidades que el Señor me abre, porque ayunar es una oportunidad de Dios, y hacerlo congregar
congregacionalmente es una oportunidad más grande, porque si mi pueblo, a veces Dios le habló a uno, a veces Dios le dijo: yo busco a uno que se ponga en la brecha, a uno. Pero cuando hay promesas para el pueblo, si mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, si mi pueblo en el cual mi nombre es invocado dejan sus caminos, se arrepienten de sus pecados, entonces yo oiré desde los cielos. No es lo mismo que lo haga una persona, porque la Biblia dice que donde 2 o 3 se ponen de acuerdo, el poder del acuerdo es una llave en el reino de Dios. Si 2 o 3 se ponen de acuerdo sobre una cosa, yo lo haré, dice el Señor. Entonces nos ponemos en acuerdo, y si se suma uno más, y si se suma otro más, estamos en acuerdo congregacionalmente para que la iglesia, porque entendemos el concepto de cuerpo. Entonces uno podría salirse de ese concepto y usted estaría atentando contra la iglesia. Usted dice: bueno, yo no lo hago, que los demás lo hagan, y usted atenta, porque si lo entiende ahora tiene que hacerlo, porque se hace una demanda sobre el entendimiento. O sea, se nos abrió el entendimiento, no para que ahora tengamos argumentos suficientes, se nos abre el entendimiento como una forma de responder a lo que entiendo, pero también responsabilizarme de aquello que ahora Dios me permite ver. O sea, hay cosas que usted no pidió saber, pero Dios se las accedió. Y sobre eso daremos cuenta. Ayunamos, dicen ellos. Pero mire lo que le están reclamando. O sea, nosotros ayunamos y no hiciste caso. O sea, lo que yo vivo, Señor, para ti no es importante. No hiciste caso. Ayunamos para que nos hagas caso. Humillamos nuestra alma y no te diste por enterado. No me hiciste saber que era importante para ti. O sea, el tema es: mira lo que hago, lo estoy haciendo. Y para ti parece, porque la gente asume que todo tiene que ver con él y no conmigo. La idea de ellos: estoy ayunando. Ay, Señor, pero hágame caso. Señor, estoy ayunando. No me has dicho que esto te agrada. Porque la gente tiene el concepto que uno ayuna y a Dios eso le suma algo. A Dios no le suma nada nuestro ayuno. A los que nos suma es a nosotros. Nuestra vida es transformada por aquello que hacemos en él. A Dios sigue siendo Dios con tu oración y sin mi oración. Dios sigue siendo Dios con mi ayuno o sin mi ayuno. La diferencia, la marca, es que estoy sometiendo mi voluntad, estoy gobernando lo que como, y también luego con ese mismo dominio propio gobernaré lo que digo, gobernaré lo que pienso, gobernaré lo que hablo, gobernaré donde voy. Pero si no puedo gobernar lo que como, ¿cómo voy a gobernar mi vida? Dios sigue siendo Dios. Alguien diga amén. Humillamos nuestras almas, no te diste por enterado. O sea, mándame un mail que está atento a lo que acabo de hacer. Hágame saber, respóndame, dígame que esto le importa, sin darse cuenta que eso es para que ellos, es porque es una acción del hombre frente a la respuesta de lo que entienden que están viviendo en ese momento. El problema, mira el problema, están acá todavía, ¿verdad? El problema, versículos 3 y 4, que en el día del ayuno el Señor dice: están buscando lo suyo. O sea, no están ayunando para buscar lo mío, están ayunando para buscar lo suyo. O sea, hacen lo que quieren, están tratando de hacerlo de una forma media sagrada, están tratando de dar lo que me quieren dar, haciendo lo que quieren, buscan lo suyo, oprimen a los trabajadores. Pero no es un asunto de los trabajadores, porque la palabra aquí incluye algo, incluye la palabra a todos. O sea, ninguno se te escapa. No es que todos sean malos, es que tal vez tienes que revisar que lo malo está en ti, no en ellos. Oprimen a todos los trabajadores, los presionas.
ayunas para contender, esa palabra es competir, debatir. Y mientras ayunas estás hiriendo. O sea, tu vida en ese día de consagración se transforma en una herida para la vida de otro. ¿Qué sentido tiene? O sea, Dios, estoy ayunando, pero terminan 20 personas heridas con mi vida. No tiene sentido. Mi vida, en la medida que se va consagrando para Dios, se transforma en un ungüento, en una sanidad para la vida de otro. Cuando yo hago un ayuno agradable a Dios, mis palabras son sanidad, mi vida es sanidad. Lo que hago bendice a la gente, no hiere a la gente. No estamos consagrando o pensando que estamos buscando a Dios y termina siendo una tragedia para la gente. Todo lo contrario, lo que hacemos no solamente agrada al Señor, sino que junto con agradar a Dios, bendice a toda la gente a mi alrededor. Fuera del templo, está diciendo en tu trabajo. No lo hagan como lo hacen. El Señor, versículo 5, dice: el ayuno que yo escogí. Este es el ayuno que yo escogí. Esto ustedes no tienen nada que ver. Háganlo como yo lo estoy pidiendo. Esto es, lo definió el Señor. Mire, dice: ¿o ustedes creen que yo quiero que anden afligidos? Pónganme atención a esto. ¿Qué significa esto? Que incline mi cabeza de luto. El problema es que, míreme por favor, muchas veces se ayunaba a causa del dolor que se sentía, pero no es que el ayuno provoque dolor, sino lo que estoy viviendo provoca el dolor. Lo que está diciendo ellos están diciendo que sienten dolor o agachan la cabeza, se visten de luto a causa del ayuno, porque no son conscientes de aquellos que viven. Entonces el Señor dice: no es que agachen la cabeza a causa del ayuno, te vistas de cilicio a causa del ayuno. No es eso, no es que andes afligido a causa del ayuno, sino que la idea es que lo que estás viviendo te cause dolor, pero el ayuno te debe causar gozo, porque estás haciendo algo que te está fortaleciendo, estás haciendo algo que está honrando a Dios. ¿Cómo vas a estar afligido por honrar a Dios? O sea, una cosa tiene que ver con aquello que sufre. El apóstol Pablo, por supuesto, sufría a causa de lo que vivía, porque nosotros podemos sufrir por algunas cosas en la vida de aquellas que vivimos. Podemos sufrir, yo puedo sufrir si algo pasa en mi casa, si alguien que amo fallece, si alguien se me enferma en mi casa. Eso puede causar dolor y aflicción, pero yo no me aflijo por orar, es todo lo contrario. Yo estoy alegre por tener la oportunidad de orar. Yo no me puedo afligir por ayunar. Yo debo estar alegre por la oportunidad que Dios me da de poder ayunar. O sea, las cosas divinas deben causar alegría y gozo en el corazón de la iglesia. La oración no es un lugar de sufrimiento, es un lugar de complacencia. Alguien diga gloria a Dios. Entonces el Señor dice: ¿ustedes creen que el ayuno que yo escogí es que anden afligidos por hacerlo? No, pastor, es que yo estoy ayunando. ¿Qué le pasa, hermano? Aquí me duele la guatita porque estoy ayunándole al Señor. Claro que puede doler, claro que te puede afectar, pero entender que no es afligirme por honrar al Señor. Por eso, aun cuando la Biblia habla, y siempre lo oro yo en las ofrendas, que no debemos dar con tristeza. ¿Cómo vas a dar con tristeza? ¿Cómo uno va a decir, bueno, voy a darle algo, lo que sea, tiempo, recursos, lo que sea, una ofrenda al Señor, y voy a dar tristeza? ¿Qué significaría darlo con tristeza? No entender lo que estoy haciendo. Es el dolor que te causa el hacerlo. Es como decirle a mi esposa: amor, mira, ok, te voy a dar esto para la peluquería, pero ¿cómo me duele?
te voy a dar este chocolate. Cómo me duele, y me duele hacerlo, amor, pero te lo doy. Tratando de darle algo que le agrada, pero generándole incomodidad por recibirlo porque a mí me duele. ¿Cómo se sentiría mi esposa? Si de pronto le doy algo y me dice, no sé, lo que sea, un celular, cualquier cosa, le digo, amor, mira, y ella se emociona por recibirlo. Ya digo, pero usted no sabe todo lo que me costó. Horas extras, dejé de comprarme algunas cosas yo y todo. O sea, la cosa estuvo difícil, pero ahí está. Espero que lo disfrutes. Y del otro lado tú le haces saber todo lo que te dolió el darlo. ¿Cómo se sentiría ella? ¿Se alegraría más por lo que recibió? ¿O sería más fuerte la tristeza de lo que yo le hago sentir por dárselo? Claro que sí. Entonces, cuando uno hace algo para el Señor, hermano, usted debe entender lo que hacemos para el Señor. Míreme, el Señor ponía esta palabra en mi corazón la semana pasada y yo entendí. Cuando se trata de Dios nunca será suficiente. Nunca es mucho cuando se trata de Dios. Jamás. Cuando se trata de Dios nunca será suficiente. Y no puedo yo en ninguna forma quejarme por darle algo al Señor, ni expresarle alguna queja a la iglesia por hacer algo por el Señor. Lo hago con alegría delante del Señor, primero porque Dios me lo permite hacer. Lo hago con alegría delante del Señor porque entiendo la profundidad de lo que hago. O sea, qué hermoso, mire, es decirle al plato de comida, no te como. Y decir, Señor, gracias por tener un plato de comida que rechazar. Porque hay gente que no ayuna voluntariamente si no tiene para comer. Y decirle, yo teniendo para comer, renuncio a eso. No quiero. Es decir, hermano, qué privilegio tener rodillas que doblar delante de Dios. Qué privilegio tan grande tener voz para orar. Qué privilegio tan grande tener la oportunidad de ir donde otro y no tener que usar una silla de rueda, una muleta para caminar. Qué bendición. Cuando tú entiendes el hecho de la alegría que te debe provocar darle algo al Señor porque tienes para darle. Qué bendición el poder levantar mis manos y tengo manos para levantarle al Señor. Qué bendición tan grande el poder visitar un hospital porque puedo visitar un hospital y no estoy hospitalizado. Qué bendición no estar en una cárcel. ¿Sabe lo fácil que es caer en una cárcel? De pronto en la calle algo sucede. Equivocadamente conocí a un pastor de acá en la Florida que estuvo 9 meses en la cárcel por equivocación. Qué fácil es caer en prisión. Estás en la calle, alguien se te atraviese, de pronto puedes ser culpable por alguna razón. Qué fácil hoy es estar en la cárcel. O sea, si tengo la libertad hoy es porque Dios me la ha dado. Si puedo cantar es porque tengo boca para hacerlo. Si puedo ver es porque Dios me ha permitido. Si puedo orar es porque tengo todos mis sentidos vivos. No estoy con Alzheimer, no me he olvidado de Dios. Estoy pensando, estoy recordando las promesas de Dios. ¿Cómo va a ser un problema orar? Es un privilegio orar, es un privilegio predicar porque Dios me ha dado todo lo que necesito para hacerlo. Yo no puedo entonces reclamar por lo que hago, ni tampoco sentirme afligido de darle algo a Dios, porque entiendo que todo lo que puedo dar, Dios me lo permite hacer. Pero cuando no, todo se vuelve un reclamo. ¿Por qué? Porque nos volvemos inconscientes de lo que el Padre nos ha otorgado por gracia. Aquel hombre cantaba, y usted lo sabe, yo te alabo de corazón. Aquel hombre que cantó, escribió esa canción, yo te alabo de corazón. Y dice, y si me faltan las manos, porque ese hombre estaba en la cárcel, dice la historia, perdón, en el médico, en el hospital, iba perdiendo cosas. Y si me faltan las manos, yo te alabo con los pies. Y ya no tenía manos, pero podía mover los pies. Y decía, y si me faltan los pies, yo te alabo también con el alma. Si me llegara a faltar el alma, sé que me fue, pero de alguna forma te voy a alabar, Señor. Algo tendré para alabarte. Y si ya no hay nada para alabar, es que significa que mi vida ya terminó. Me voy. Santo Dios.
ya se terminó, estoy con Él. Ayer veía un pequeño videíto, una cápsula que me llegó de un hombre, no sé si alguien lo vio, pero un hombre que había nacido imposibilitado, ni pies ni manitos tenía, estaba pidiendo en la calle, estaba con una flauta tocando ahí en su boquita, estaba adorando al Señor. Viene alguien y le dice: sabe, usted me inspira tanto, solamente tengo una pregunta para usted. Y le da unos billetitos y le dice: solamente, Señor, tengo una pregunta. Y el que está ahí sacándole una fotito le dice: tengo una pregunta, si tuviera la oportunidad de pedirle algo a Dios, ¿qué sería? Esa es la pregunta. El hombre empieza a temblar, empieza a llorar. Yo me imaginé cualquier cosa, que el hombre le iba a decir: bueno, le pediría las piernas para caminar, le pediría los brazos para poder abrazar. Él le dice: la verdad es que si tuviera la oportunidad de decirle algo a Dios, lo único que le diría sería: gracias por todo lo que usted me ha dado, gracias por todo. No le pediría nada. Y el hombre quedó impactado, y yo también dije: ¿cómo no le vas a pedir nada? ¿Acaso no eres consciente de lo que te falta? Pero él mismo respondía: es que soy consciente de todo lo que Dios me ha dado, así que no le pediría nada. Tal vez parte de eso es lo que nos falta, la conciencia de ver todo y tanto de lo que el Señor nos ha dado. Y si fuéramos conscientes de eso, tal vez no le pediríamos nada, porque tal vez todo lo que Él ya nos ha dado lo hemos subutilizado, no lo hemos agradecido y no hemos honrado a Dios con lo que hemos recibido de Él. Si el Señor solamente le fuéramos delante de Él y Él pusiera un espejo delante de nosotros para mostrarnos todo lo que Él nos dio sin nosotros pedirlo, que es la gracia de Dios, tal vez agacharíamos la cabeza y decir: Señor, no tengo nada que pedirle a usted, porque tengo mucho más de cualquier cosa que podría necesitar. Y eso es tener una vida en gratitud al Señor, no sufrir por lo que me toca hacer para Él, o mostrar a la gente que es difícil hacer algo por Él, porque no hay ninguna honra más grande en la vida que tener la hermosa oportunidad de servir a Dios. Póngase en pie, por favor. Llegamos al final. Pueden seguir predicando, pero llegamos al final del tiempo. Reciba esto, por favor. Reciba eso, por favor. Que el Señor nos haga conscientes de todo lo que el Señor nos ha dado. Si tiene manos para adorar a Dios, úsela para adorarlo a Él. Si tiene boca para adorar, úsela para adorarlo a Él. Si tiene tiempo, hay mucha gente que se le terminó el tiempo, y le aseguro hubiese deseado tener un poquito más. Hubiese deseado que se le extendiera el plazo un par de semanas más. Hace días atrás vi otro video que me llamó tanto la atención. El video era sencillo. Era un hombre, seguramente algunos de ustedes lo vieron, sé que se hizo viral. El hombre decía: ese día me despedí de mi esposa. Fue un adiós insignificante. Solo me fui. 2 horas después me llaman que mi esposa tuvo un accidente vascular o algo así, o el corazón, no me acuerdo qué fue, pero la cosa es que la señora murió 2 horas después. Su vida se transformó en un caos. El hombre lloraba. La periodista le hace la pregunta: si tuviera la oportunidad de pedirle algo a Dios, ¿qué sería? ¿Que la resucite? No, dijo, eso sería mucho. Solamente me gustaría volver a ese día y haberme despedido bien de ella, haberle dado un beso, haberle dicho te amo y haber salido, haberme despedido bien. No tuve esa oportunidad. O tal vez tuve la oportunidad, solo que no la aproveché. El problema está que nuestra vida se transforma en tantos lamentos, y luego eso se transforma en una culpa de aquellas cosas que no aprovechamos. Tuve un compañero, yo iba en 7º básico,
Cientos de veces yo iba a la iglesia, en realidad siempre fui a la iglesia, ustedes saben parte de la historia, yo siempre fui a la iglesia. Él siempre me iba a ver a la casa, se llamaba Roberto Fredes. Me iba a ver a la casa, muy cercano, había repetido como 4 veces ese muchacho, era muy desordenadito, pero tenía ciertas habilidades tan buenas. Me iba a ver a la casa y yo decía, ¿sabe Roberto? No puedo ir ahora, tengo que ir a la iglesia. Y yo me iba a la iglesia y él se iba a su casa. Yo nunca lo invité a la iglesia. Nunca lo invité. Un domingo me va a ver a la casa y yo simplemente le dije que voy a la iglesia y él se fue a su casa y yo me fui a la iglesia. En la iglesia, un culto hermoso, la presencia de Dios, y mientras yo estaba en el servicio, a él lo estaban matando en una cancha de fútbol. Le dieron una estocada en su corazón. Duró como 2 o 3 días. Fui a su casa a hablar con sus padres ese día, que supe de la tragedia. Y afuera de su casa yo le hice una oración al Señor. Le dije, Señor, dale vida para que yo le pueda predicar. Yo tenía 11 años, 12 años. Y le dije, yo nunca le hablé de usted, Señor. Dele un poquito de vida para que yo le pueda predicar. Algo que no sucedió. Entonces eso generó en un momento mucha culpa en mi corazón, porque yo tuve la oportunidad y cada vez que me despedía, a veces yo me iba triste a la iglesia, porque a esa edad como que a veces te decían no hay opción, tienes que ir. Y él se iba a jugar a la pelota y ese día pasó exactamente eso, otra vez. Y yo sentía el peso de haber tenido la oportunidad de haberle dicho acompáñame. O por último haberle dicho, sabes, te invito un día a la iglesia o acércate al Señor, y eso nunca sucedió. Nunca sucedió. Entonces viví durante mucho tiempo con esa culpa en mi corazón de haber tenido a alguien delante de mí con tanta necesidad como la tiene toda la gente que está a nuestro alrededor. Y mucha gente puede decirnos que no solo a una invitación, sino también a recibir al Señor, a abrir su corazón a Dios. Y aunque le predicamos, yo he visto gente, luego de eso yo siempre estuve pendiente cada vez que Dios me daba una oportunidad. A veces en estas fiestas comerciales que se hacían en los liceos, donde teníamos que ir a hacer completo algunas cosas, yo me quedaba cuidando de mis compañeros que a veces se emborrachaban, y yo ahí decía, por último, borracho vas a recibir al Señor. Y yo les predicaba, y ahí sí lo recibo, Señor, pero no te vayas a olvidar. Y yo decía, me gané un alma para el Señor, borrachito y todo, pero me lo gané. Pero era como el hecho de ver esa oportunidad. El tema es que hoy Dios nos da una nueva oportunidad. La pregunta es, ¿cómo la vamos a aprovechar? A quien no tiene esta oportunidad, a quien llora por lo que pudo haber hecho y no lo hizo, no porque Dios le restó la oportunidad, sino porque nos faltó la obediencia y la valentía para hacer algo pudiendo haberlo hecho. ¿Sabe? Un día delante del Señor vamos a ver como en una pantalla así todos los escenarios que el Señor nos permitió vivir. Mira, ahí estabas y ahí había una necesidad, y yo quería glorificarme en la vida de esa persona. Te puso a ti, pero simplemente no lo quisiste hacer. Y podríamos justificarnos, pero no. Por eso hoy tenemos la hermosa oportunidad de entender lo que hacemos. Ayunar es una oportunidad, no es solo sacrificar el cuerpo, es decir, bueno, voy a dejar de comer a ver si te gusta. No es eso. Es como decir, Señor, me voy a apartar para usted. No voy a inclinar mi cabeza por el ayuno, sino es por el dolor de ver a mis compañeros que no te conocen. Y voy a orar y voy a ayunar por aquellos niños que ahora mismo están siendo violados mientras nosotros estamos en un culto, por aquellos que están siendo abortados, por aquellos abuelitos que están siendo olvidados, por aquella gente que ahora mismo está muriendo en una guerra, por aquellos matrimonios que mientras nosotros cantamos están siendo violentados. Por
esos niños que están siendo golpeados en una casa injustamente, y que eso nos cause tanto dolor que digamos: el ayuno, Señor, no es que te va a servir a ti para algo, es que me va a servir a mí para alinear mi corazón al dolor que hay en el mundo, y que yo necesito tanto de ti, y reconozco que necesito tanto de ti, que me he alejado tanto, que mi corazón se apagó, que puedo ver una prostituta y lo que genera en mi corazón es rechazo, no dolor. Y la iglesia está siendo tan indiferente. Veo a un drogadicto y me genera rechazo, no dolor, rechazo. Ay, que no me vaya a tocar. Pero que Dios nos vuelva otra vez a su presencia. El Señor dice: el ayuno que yo escogí no es el que tú me estás dando. Yo quiero que cortes cadenas, que seas capaz de cubrir, que seas capaz de abrazar, que seas capaz de romper yugos. El ayuno que yo escogí no es el que me estás dando, es que seas capaz de liberar al que está oprimido. Levanta sus manos en la presencia de Dios. Levanta sus manos en la presencia de Dios. Si alguien tiene manos, levántelas, adore. Levántelas y dígale: Señor, yo no quiero ser indiferente al dolor de la gente. Vamos, levanta sus manos, adora al Señor un minuto. Yo no sé en qué área estamos ahí, pero si puedes ver lo que el Señor te ha dado, la bendición de tus hijos, la bendición de poder respirar, la bendición de poder hablar, la bendición de poder caminar. Levanta tus manos, adórale con lo que el Señor te ha dado. Que la vida que Dios te ha dado le sea agradable a Él. Que el tiempo que el Señor te ha dado pueda honrarlo a Él. Que el entendimiento que Dios te ha dado, que aún la juventud que el Señor te ha dado, los años, la fuerza que tienes, sea usado para glorificarlo a Él. No pierdas el tiempo que Dios te ha dado, no pierdas la vida que Dios te ha dado, no pierdas la oportunidad que Dios te ha dado, no pierdas el escenario donde Dios te ha puesto. No es que seas tan bueno que estás en esa empresa, ni que seas tan malo que no hay otra. Lo que es la intencionalidad de Dios es que Dios te quiere en ese lugar donde estás, para que a través de ti se pueda ver su gloria, porque Dios te necesita en ese lugar. No es que seas tan bueno que no haya otro mejor que tú, hay 10 mejores que tú, pero Dios te abrió la puerta para mostrar a través de ti las grandezas de su gloria. Y no es que seas tan malo que no hay otro lugar, es que Dios a veces nos hace pasar por la cárcel, porque hay un copero, porque hay un panadero que está en aflicción, pero tú tienes una palabra para él. No le restes, no le restes. Eres una bendición para la gente que está a tu alrededor. No es que Dios se haya olvidado de ti en esa casa, es que en ese lugar alguien tiene que conocer de Dios y alguien tiene que predicar de Cristo, y fuiste señalado desde la eternidad para poder estar en ese lugar por la gracia, la misericordia y la fidelidad de Dios. No desaproveches esa oportunidad. Levanta tus manos, adórale un minuto, dile: Señor, gracias por su palabra, porque me da entendimiento de lo que tengo que hacer. No me avergüenzo del evangelio, porque Él es poder de Dios para salvación. Levanta tus manos, adora al Señor un momento. Levanta tus manos, adora al Señor. Dile algo al Señor que yo no le puedo decir por ti. Levanta tus manos al cielo, glorifícale al Señor.